Queremos, junto con Alfredo, Emma, Alberto y yo, volver a tocar estos 4 domingos, los 4 cuadros, para que, como decimos nosotros, entre y podamos poner por obra lo que estamos aprendiendo. Porque muchas veces pasa que tenemos un hermoso tiempo, tenemos las copias, pero van a parar a nuestra biblioteca. Y ahí queda, como un lindo tiempo, una linda palabra, pero entendemos de parte de Dios que esto tiene que entrar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Y sabemos que nosotros somos instrumentos en sus manos. Amén. Tenemos el video, tenemos los apuntes. Ahora va a depender de cada uno de nosotros que esta palabra que nos trajo Jorge comience a hacer efecto en nuestras vidas. Y él comenzó hablando del apóstol Pablo. Muchos de nosotros hemos conocido a Pablo porque lo hemos conocido a través de la palabra. No lo vimos cara a cara, pero podemos imaginarnos cómo era, cómo sentía, cómo vivía el Evangelio del Reino. Y Pablo, recordamos en el grupo casero, no era ningún santo. Antes de su encuentro con Jesús, Pablo había encarcelado a muchos cristianos. Era cómplice de que muchos cristianos fueran muertos a causa del Evangelio del Reino. Y cuando él iba a buscar a los que en esos momentos para él eran herejes, que iban en contra de Dios o de lo que él creía, ahí tuvo un encuentro con Dios. Ahí se encontró con Jesús y a partir de ese momento su vida cambió. Dejó de perseguir a la iglesia para convertirse en uno de ellos. Es por eso que al comienzo es como que había una cierta resistencia hacia Pablo. Imagínense, tenía la fama de cazador de cristianos, asesino de cristianos, torturador de cristianos. Entonces la sola presencia de él, muchos cristianos se asustaron. Pero cuando él empieza a predicar el Evangelio del Reino, se empiezan a dar cuenta del cambio que hay y del cambio que hubo en él. A tal punto que cuando está delante de las autoridades, él reconoce lo que estaba haciendo y cómo Dios lo cambió. Este Pablo entendió muy claramente quién era.
Jorge nos decía, tenemos que aprender y tenemos que saber quiénes somos y para qué estamos acá. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué Dios te llamó? ¿Por qué Dios te escogió? ¿Y por qué Dios te trajo a su presencia? Romanos 1:1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ya no era más el perseguidor, ahora era siervo de Jesucristo. Y acá la palabra siervo se traduce como esclavo. Era un esclavo de Jesús. Yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Ahora te invito a que vos mismo digas, yo, Julio, esclavo de Jesucristo. ¿Cómo son ustedes? Esclavo de Jesucristo. Nosotros venimos de estar esclavizados por el pecado, muchos de nosotros. Fuimos esclavos de Satanás durante mucho tiempo. Pero un día Jesús nos rescató y nos hizo libres. Amén. Pero acá Pablo dice que somos esclavos. O sea que seguimos siendo esclavos. Antes del pecado, pero ahora de Jesucristo. Y Pablo dice esclavo porque el esclavo no tiene autoridad. El esclavo no tiene bienes. El esclavo no tiene poder de decisión. El esclavo no puede hacer su voluntad. El esclavo tiene que hacer lo que su Señor ordena y manda. Ahora Pablo dice, yo soy esclavo de Jesucristo. Yo soy esclavo del Rey. Yo soy esclavo del Kyrios. Soy esclavo del Señor. Y dice Pablo, y fui llamado a predicar el Evangelio del Reino. ¿A qué te llamó Dios? ¿A ocupar un asiento los domingos acá en el centro policial? ¿Te llamó a ocupar un lugar en un grupo casero? ¿Te llamó a que estés contento porque Cristo está en tu vida? ¿O te llamó a ser discípulos? A ser un discípulo y a ser discípulos.
Y Pablo tenía bien en claro esto. También dice apóstol de Jesucristo. Y el apóstol es un enviado. Es un enviado a las naciones. Y nosotros tenemos un apóstol en medio nuestro. Y lo abrazamos los domingos cuando Él está acá con nosotros. Pero el Señor lo llamó y lo está enviando a las naciones. Por ahora, nosotros somos esclavos. Y Dios quiera que el día de mañana haya entre nosotros más apóstoles que sean enviados a las naciones. Amén. Amén. Había un fuego en Pablo que lo hacía entender que no había otra cosa más importante que predicar el Evangelio del Reino. Había algo en su interior que no lo dejaba descansar, que no lo dejaba dormir. Te hago una pregunta. ¿Cuántos están cansados? Físicamente podemos decir, yo estoy cansado. Lo que a veces trabajamos hasta el sábado, el domingo nos queda corto para descansar. Pero el cansancio físico es entendible. Pero Pablo dejaba de lado ese cansancio porque había algo más importante. Es más, hay una palabra en Isaías que dice que Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Entonces, con esta palabra, con esta promesa, no podemos estar cansados para Dios. No podemos estar cansados de hacer la obra de Dios. No hay cansancio, porque Dios da fuerzas, porque Dios nos sustenta. Es como decía Checho hoy, Dios te tomó de la mano y no te va a soltar. Y en su mano estamos seguros. Amén. Pablo tenía bien en claro que él no se podía quedar quieto. Entonces constantemente estaba mirando el mapa. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando Jorge empieza a hablar del mapa, lo describía como si lo estuviera mirando. Acá esto, acá lo otro, acá. Y era así tenía Pablo en su cabeza. Porque la palabra decía, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Cuántos mapas tenés en tu mente? ¿Tenés el mapa de tu barrio?
¿Sabes cuántos barrios hay alrededor de tu casa? ¿Sabes cuántas casas hay en la manzana donde estás viviendo? ¿Sabes cuántas familias hay? Pablo tenía en claro todo eso. Y eso lo impulsaba a querer salir, a ir. Pero no todos tienen esa visión. Es por eso que tenemos que anhelar ser como Jesús, ser como Pablo. Porque Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Vamos con el primer cuadro. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican.
Este es un pasaje muy duro, es un pasaje muy fuerte. Pero es una radiografía de nuestra sociedad. Es lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Y esto fue escrito hace muchos años atrás, miles de años atrás. Pero es como si lo estuviéramos viendo hoy. Porque así es la palabra de Dios, es viva y es para todos los tiempos, tanto en los tiempos de Pablo como en nuestros tiempos y los tiempos futuros. Acá Pablo nos muestra claramente cómo está la sociedad, cómo está la humanidad. Cuando uno mira una radiografía, necesita mirarla a través de la luz, porque si no, no se puede ver. Entonces usted va a un consultorio, prenden la luz del aparatito que ahora ya no me acuerdo cómo se llama, hace rato que dejé la radiografía, pone la radiografía y se ve todo claramente. Cuando ponemos las cosas a través de la luz de la palabra, todo se ve claramente. No hay forma de equivocarse. Y ves detalladamente cada parte. Nosotros no podemos ver nuestra parte interior si no es a través de una radiografía. Los huesos no los veo, pero sé que están ahí. Los puedo tocar. Nos hacen sentir que están ahí. Pero solo a través de una radiografía podemos ver nuestro interior. Solo a través de la palabra de Dios podemos ver lo que hay en nuestro interior. Y acá Pablo dice, esta sociedad está perdida. Jorge le pone la degradación moral de la humanidad. Esta humanidad se extravió, se está degradando. Y acá vemos una lista larga de pecados. Son 35, que después en los apuntes ustedes pueden leer uno por uno. Pero también hay otros que están apareciendo ahora, como la ideología de género. Como la libertad sexual que hay ahora. Como el divorcio, como el aborto. Podemos agregar la corrupción que hay en el país, en los gobernantes. No vamos a dar nombres, pero hay muchos que robaron estando al frente de nuestro país. Gobernadores, ministros, intendentes. ¿Cuál es el pecado
raíz de todos los pecados. Y acá en Romanos nos dice: que la impiedad es el pecado, raíz de todos los pecados. La impiedad consiste en el hecho de conocer a Dios, saber que Dios existe, pero no glorificarlo como Dios, ni darle gracias como correspondería. Es decir, actuar como si Dios no existiera. Impiedad significa sin piedad. Y la palabra piedad tiene dos significados. El primero es sinónimo de clemencia y misericordia. Y el segundo sinónimo de devoción a Dios, respeto a Dios o el honrar a Dios. En griego es asebeia, a privativo más sebeia, devoción a Dios, honrar a Dios. Pablo sabe que detrás del hecho de no glorificar a Dios está el hecho que el hombre voluntariamente se ha puesto a sí mismo como Dios. El hombre no acepta a Dios, no se sujeta a Dios. Podríamos decir que al hombre no le importa a Dios. Que Dios no tiene que intervenir en nuestras cosas. Y esa es la corriente que se está metiendo en medio de nuestra sociedad. Y nos quieren hacer creer que Dios es una religión. Entonces, la humanidad no es compatible con la religión. El Estado no es compatible con la Iglesia. Pero Dios no es religión. Dios es vida. Es una forma de vida. Dios es el creador de todas las cosas. El hombre ha empezado a creer la mentira que Satanás puso en el Edén. Si ustedes recuerdan, cuando tentó a Eva, le dijo: de este fruto no has de comer, porque Dios sabe que el día que ustedes coman, van a ser como dioses. Entonces ahora la humanidad se cree Dios. Se cree dueño de hacer lo que a ellos les parece. Se creen dueños de disponer de sus bienes y de las cosas que poseen como a ellos les complace, como a ellos les parece, porque todo es de ellos, por ellos y para ellos. Esa es la mentalidad que el mundo trae ahora. Es la mentalidad que el diablo está metiendo, de que no te importe lo que el otro hace, ni te preocupes por el otro. El hombre se desvió del propósito de Dios. Dejó de mirar a Dios
y empezó a mirarse a él mismo. El hombre cree que puede vivir independiente de Dios. Cree que puede vivir sin Dios. Ese es el pecado más grande. Creer que podemos vivir sin nuestro Kyrios. En ese mismo versículo también nos habla de la injusticia de los hombres. Versículo 18. No solo habla de la impiedad, sino de la injusticia de los hombres. Y ambos están muy emparentados. La pregunta es, ¿cuál es la mayor de todas las injusticias de los hombres? Hemos hablado y hemos escuchado mucho sobre los derechos humanos. Pero ¿cuándo se habla de los derechos divinos? Dios es el creador de todo cuanto existe, el creador y sustentador de todos los hombres y mujeres. Y la injusticia más grande es ignorar esto. Si Él es el dueño de todo lo que existe, y si Él es el que nos da la vida, la salud, los hijos, los alimentos, el aire que respiramos y un sinnúmero de bienes materiales, físicos y espirituales, ¿no es justo que le demos gracias y lo glorifiquemos? Pablo declara que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre no es dueño de sí mismo. Porque le tiene que dar gracias a aquel que lo formó, a aquel que lo creó. Dios te formó en el vientre de tu madre. Y hoy sos lo que sos gracias a Dios. Si hoy estás con vida, es porque Dios tiene misericordia de vos y hoy podés estar vivo. Hoy podemos levantar nuestras manos, mover nuestros pies, porque Dios así lo ha permitido. Juan Cruz no puede caminar normalmente ahora. Si ustedes miran para allá, van a ver un par de muletas. ¿Qué pasó? Se quebró. Hasta hace un poco tiempo atrás, Tania venía con la silla de rueda primero y después las muletas.
y hoy camina, pero todavía no camina con toda plenitud. No sé si puede correr. ¿Podés correr? Todavía no puede correr. Algunos muchachos más tarde van a ir a correr y van a jugar al fútbol. Otros van a salir corriendo a tomar el colectivo. Y Dios lo permite, porque nosotros estamos bajo el señorío de Cristo. Muchos de nosotros vamos a salir, vamos a llegar a nuestras casas y nos vamos a sentar a comer, porque Dios así lo ha permitido. En casa hacíamos bromas, porque Jorge nos contaba que en el Congo se come una sola vez al día. Y nos miramos con mi esposa y dice, ¿te imaginas los Arenas comiendo una sola vez al día? Y muchos decían, menos mal que el Señor no me llamó al Congo, dice. A Emma sí, él levantó la mano y todo, así que. Al Congo y a otras naciones. Hoy puede estar sentado ahí tomando mate, compartiendo una galletita, porque Dios lo ha permitido. Y a veces no le damos gracias a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Checho comenzó la reunión y dijo, a ver, ¿qué hizo Dios en tu vida? Y algunos empiezan a pensar, ¿qué hizo Dios en mi vida? No, no hizo nada. ¿Cómo que no hizo nada? Y no hizo nada distinto. ¿Cómo no hizo nada distinto? Tu corazón no late de la misma manera que latió hace 2 minutos atrás. La sangre que pasó por este dedo no es la misma que va a pasar dentro de unos minutos. ¿Cómo que Dios no hizo nada? El aire que entró a tu pulmón es distinto al que está entrando ahora. ¿Cómo que Dios no hizo nada? Dios está constantemente obrando y nosotros lo podemos sentir. Por eso le damos gracias a Dios por todo. Muchos llegarán a su casa y comerán un rico asado. Y hay que comer asado en esta época, ¿eh? Y otros comerán arroz con pollo. Y otros comerán arroz con huevo. Pero darle gracias a Dios por todo. Eso es lo justo. Ahora el ser humano no da gracias a Dios. Inclusive algunos hasta maldicen a Dios. Mirá la nariz que me dio. Horrible. Es lo que más sobresale de mi cara. Mira los dientes que tengo. Mira mis manos. Mira mi pelo. Que dicho sea de paso, estamos perdiendo bastante. Y nos quejamos y se quejan cuando tenés que darle gracias a Dios. El otro día subió una señora al colectivo
y me impresionó, porque no tenía nariz. ¿Sabe cómo le di gracias a Dios por mi nariz? Su piel toda quemada. El ser humano es injusto. Y encima enseña a otros la injusticia. Y oculta la verdad de Dios. Todos los seres humanos saben que Dios existe, pues aunque Él sea invisible a los ojos físicos, la existencia de un Dios creador, eterno y todopoderoso, se hacen diariamente visibles desde la creación del mundo. De modo que no tienen excusas, dice Pablo. Es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Al hablar de la injusticia siempre se lo enfoca a la injusticia entre los hombres. Pero la primera y mayor de todas las injusticias es poner a Dios fuera de cuadro. Es injusto actuar como dueños, siendo que somos simples mayordomos. El ser humano se cree dueño de hacer lo que quiera con su vida. Y esa es la injusticia más grande. Si vos crees que podés hacer lo que quieras, estás siendo injusto con Dios. Porque Dios te llamó con un propósito. Y Pablo veía esta impiedad y esta injusticia. Él veía cómo la moralidad del hombre se estaba perdiendo, estaba decayendo. Y él decía, estaban igual que yo. Eran igual de pecadores que yo, porque yo soy el primero entre muchos pecadores. Es injusto que pretendamos determinar nosotros lo que está bien o lo que está mal, ignorando la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no puedo decir, esto no me parece, o no estoy de acuerdo con esto, porque es Dios el que dice qué es lo bueno y qué es lo correcto. Amén. Y lo tercero, el envanecimiento y el orgullo. Versículos 21 y 22. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios.
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La humanidad se envaneció en sus propios razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Dice la palabra, profesando ser sabios, se volvieron necios. Prefirieron adorar a los ídolos y no a Dios. Acá Jorge usa una palabra fuerte. Dice, no hay más estúpido que adorar a un ídolo, ya sea de piedra o de oro. Es que a un ídolo se lo puede manipular, a Dios no. Prefieren la mentira y no la verdad. Prefieren honrar la obra que ellos hacen con sus manos y no a Dios. Y otros prefieren alabar la obra maravillosa de Dios, la naturaleza, las criaturas, pero no a Dios. Esto es impiedad, injusticia, vanidad, orgullo, presunción, necedad. Y dice Dios en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. El versículo 26, porque Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Es terrible cuando Dios suelta a alguien y lo entrega a su propia inmundicia, a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. Es en vano discutir con los que defienden una vida licenciosa y de pecado. Cuando nos preguntan, ¿dónde está Dios cuando pasan cosas horribles? Y nosotros le decimos, Dios está, pero está con los que quieren oír, con los que quieren escuchar, con los que quieren ver. Pero con los que no quieren, a causa de la vanidad y del orgullo, ¿qué dice la palabra? Dios los entrega. Hagan lo que quieran. Compórtense como quieran. Y ahí es donde se empieza a ver el pecado. Ahí es donde empezamos a ver las cosas que estamos viendo y viviendo ahora. Porque no es que Dios se hace el que no sabe y el que no ve. Dios sí ve, Dios sí sabe, pero a causa del orgullo y de la rebeldía es que Dios los deja hacer lo que les parezca. De ahí es donde se empieza a ver la morbosidad, el pecado, donde empieza la concupiscencia de cada uno
a manifestarse. Ahora Pablo veía este cuadro terrible, porque es terrible. Y él sabía que la única salvación para esta sociedad era el Evangelio del Reino. Primera de Timoteo 1, (12 al 15). Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuál fue la reacción de Pablo? La compasión. ¿Cuál fue la reacción de Jesús al ver la multitud? La compasión. Dice la palabra que vio al pueblo como ovejas sin pastor. Pablo tuvo compasión de las personas. Nosotros tenemos que tener esa misma compasión por los que están perdidos. Pablo se puso él como ejemplo. Yo era el peor, porque yo los perseguía, pero era porque no había entendido y porque no sabía. Ahora lo entiendo. Y ahora entiendo esto, que Jesús es el único remedio para nuestra sociedad perdida. Jesús es el único que va a traer sanidad a las naciones. Jesús es el único que va a traer gozo y alegría a aquellos que están perdidos. Jesús es el único que va a traer libertad a los oprimidos, a los cautivos. Pero yo tengo que mirarlos con amor. Lo primero que hace el ser humano es señalar. Si Jesús supiera quién le está besando los pies, y Jesús sabía. Si Jesús supiera con quién se ha sentado a la mesa, Jesús sabía. Bájate del árbol, que hoy voy a comer a tu casa. ¿No sabía quién era el que estaba arriba del árbol?
Sí sabía, hasta por el nombre lo llama. Y se sentó a la mesa con los pecadores, compartió con los pecadores. Amó, ama y amará a los pecadores, pero no aprueba su pecado. Y eso se encendió en Pablo y se tiene que encender en nosotros la compasión por los que están perdidos, por los que están sufriendo, por los que están sin Cristo, por los que no tienen ganas de vivir. Hay muchos adolescentes que mueren, pero nosotros no nos enteramos. Hay muchos jóvenes que se quitan la vida porque no encuentran una razón para vivir. Es por eso que tenemos que tener el mapa de nuestro barrio. Es por eso que tenemos que tener conciencia de quiénes son nuestros vecinos y en qué situación están y cuál es su necesidad. Jesús es la única solución para todos los males de esta sociedad. Lo que nuestro país necesita no es un cambio de gobierno natural, es un cambio de gobierno espiritual. Es que pongan a Dios en primer lugar, no importa el que esté al frente. Tiene que poner su mirada en las cosas de arriba. Y ahí la bendición de Dios va a venir sobre nuestro país. Pablo veía en este primer cuadro un desafío de fe. Dios nos está desafiando a que tomemos cartas en el asunto. Yo siempre uso el ejemplo del colectivo, porque durante mucho tiempo he andado en auto y ahora me toca andar en colectivo. Y cuando subo al colectivo, hay mucha gente que no conoce a Dios. Y siempre pregunto, ¿cuántos de ellos tendrán necesidad de Dios? ¿Cuántos de ellos se estarán por matar hoy? Porque a mí me tocó vivir una situación así. Un muchacho se acercó y me dice, hoy me voy a quitar la vida. Pero me acordé. Y por eso estoy acá. Y ahí le pude predicar el Evangelio del Reino. Y ahí se convirtió. Y gracias a él, muchos de ustedes hoy están acá. Porque la luz de Dios llegó. Y se estaba por matar ese día. ¿Cuántos de tus amigos, tus vecinos, tus compañeros necesitan una palabra que transforme sus vidas? Anoche sentí vergüenza
Estaba con mi papá, nos fue a visitar, se quedó a dormir y dice, quiero ver este programa, dice. Yo no veo mucha televisión, pero bueno, por hacerle compañía, me quedé ahí. Este programa hace preguntas y los que eran 6, tenían que contar su experiencia. No me acuerdo cómo se llama ahora, mira quién habla, algo así. Y uno empezó a contar su experiencia. Dice, yo era un bebedor empedernido, era alcohólico. Y sumado a eso, me gustaba el casino, así que fui a una mesa del casino y estaba sentado mientras tomaba, jugaba, y se sentó al lado mío uno, y me veía que tomaba, y me dice, yo tengo la solución para tu problema. ¿Ah, sí? Le dice, sí. Y lo invitó. Un pai, un banda. Y él cuenta todo lo que el pai hizo ahí, todo un ritual satánico. Dice, no sé qué hizo, pero hoy estoy libre del alcohol. Y yo digo, pero eso es una mentira. Yo no digo que estemos sentados ahí en la mesa de casino, porque no es un lugar para un cristiano. ¿Pero alguna vez te sentaste al lado de alguien y le dijiste, yo tengo la solución para tu problema? Dije, sentí vergüenza porque últimamente no me he sentado a decirle al que está al lado de en el colectivo, a decirle, yo tengo la solución para tu problema. O a mi vecino, yo tengo la solución para tu problema. O a mi enemigo, yo tengo la solución para tu problema. Y esta es la verdad, Cristo. Y Pablo salía por las calles y predicaba el Evangelio del Reino. No hacía otra cosa. Jesús, a sus 30 años, salió a recorrer todas las ciudades, predicando el Evangelio del Reino. No hacía otra cosa. Porque sabía que la humanidad estaba perdida y se estaba perdiendo. Porque el diablo lo había cegado. Porque nuestra lucha no es contra la humanidad, contra las personas. Nuestra lucha es contra los principados, contra las potestades que han cegado y que impiden que ellos puedan ver la salvación que viene de Dios. Por eso Dios te envía. Y te envía desde el primer día en que te convertiste. ¿Te acordás? Ese día que le dijiste, Señor, te entrego mi vida. Desde ese día, Dios, todos los días, te envía a ser discípulo a todas las naciones. ¿Estamos dispuestos a ir? ¿O no se mueve nada acá dentro tuyo? ¿Seguís frío?
Iba a ser una broma, pero no, mejor no. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está ardiendo? ¿Por los perdidos? Estamos creciendo. Somos muchos. Me gusta ver gente parada. Significa que no hay silla. O no se quieren sentar, no sé. Pero tenemos que crecer. Y vamos a crecer en la medida que todos prediquemos el Evangelio del Reino de Dios. Que salgamos por las calles y hablemos de Dios. Y esto lo vamos a repetir una y otra y otra y otra vez. Porque esto es lo que Dios tiene en su corazón. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si no te importa tu vecino, si no te importa tu barrio, si no te importa tu ciudad, si no te importa tu provincia, si no te importa tu país, si no te importa tu continente, si no te importa el mundo, es porque no te importa lo que Dios te está diciendo todos los días. Id y haced discípulos. Podés trabajar, podés estudiar, podés ser ama de casa, pero tenés que hacer discípulos. Tenés que hacer discípulos. Amén. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que Él encienda ese fuego en nuestro corazón.